Muy buenos días, soy Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza, estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual CETEC, curso el noveno cuatrimestre de esta carrera. Vamos a conversar temas importantes de la asignatura Derecho Procesal del Trabajo bajo la coordinación del licenciado Óscar Javier Castillo Sabido. Los temas que aparecen en pantalla son parte de los contenidos revisados en este módulo con esta asignatura e iremos abordando los puntos más importantes de las 6 unidades de esta materia. Conceptos de proceso, procedimiento y juicio. El primero implica actividad jurídica de las partes que intervienen en el derecho procesal, de modo que permita a la autoridad tener una resolución. El procedimiento, por su parte, es la realización plena, concreta y sucesiva de actos que forman parte de un conjunto mayor llamado proceso. Y el juicio equivale al pronunciamiento que emite el tribunal y determina un fallo que resuelve una determinada controversia según Burgoa 1984. La conceptualización del derecho procesal se refiere a las reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para mantener el orden jurídico y económico de las relaciones entre patrones y obreros hacia el interior de las organizaciones obreras o hacia el interior de las organizaciones patronales. La competencia laboral y los conflictos. La primera se refiere a la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional para atender determinados asuntos. También se le puede considerar como la capacidad de una persona para aplicar eficazmente lo que sabe y puede hacer en un contexto determinado. Ahora, los conflictos del desarrollo procesal en materia laboral se refieren a situaciones donde existe desacuerdo sobre cuál entidad, tribunal o autoridad tiene la jurisdicción para atender un asunto legal relacionado con las dificultades de trabajo entre las partes, obreros, trabajadores y los patrones. Tenemos 3 tipos de sujetos procesales. En primer término tenemos a la autoridad, que es el juzgador, las partes, que se refieren a trabajador y patrón, y a terceras personas que son auxiliares del juzgador para la impartición de justicia. De manera resumida, las partes involucradas en un conflicto laboral y el órgano son los sujetos procesales. Las partes del proceso son las personas físicas o morales que intervienen en el mismo y sobre las cuales gravitan las causas y consecuencias de un proceso. También se ha definido en el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo que las partes son las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en un proceso específico. Las partes. El trabajador, según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona que presta su servicio hacia otra persona y tiene el carácter de personal subordinado. Por su parte, el artículo 10 de la misma ley determina que el patrón es la persona física que utiliza los servicios o la mano de obra de varios trabajadores o de uno en específico. El litisconsorcio constituye el ejemplo descriptivo de la pluralidad de individuos. Se refiere a las personas en sus respectivas calidades de actor o demandado que pueden litigar en comunidad de intereses respecto a un mismo proceso. Es decir, son 2 o más personas que ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en el mismo juicio. Ambas deben litigar juntas con una representación en común, según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Tipos de incidentes laborales.
El procedimiento que tiene como finalidad resolver una controversia relacionada inmediata y directamente con un asunto principal. Dicho de otro modo, los incidentes son los acontecimientos adicionales a un asunto y que pueden ser resueltos previa o simultáneamente al proceso. El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo determina los incidentes de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas. Otros términos importantes: la personalidad como capacidad legal que tienen las personas para ser sujetos a derechos y obligaciones. Término: el espacio de tiempo que se fija para la realización de una actividad en el tribunal por las partes. Y el plazo es el espacio de tiempo que generalmente se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales. Las etapas del proceso. La primera, como fase escrita, se refiere a las actuaciones de las partes y todas las gestiones son por escrito. Las etapas de esta fase se refieren a la conciliación, a la demanda, a la contestación a la demanda y el ofrecimiento y admisión de pruebas. La segunda fase, la oral, dentro de sí misma tiene las etapas de la audiencia preliminar, audiencia de juicio, los alegatos finales, la resolución que da la autoridad y la ejecución del fallo correspondiente. Acuerdo interlocutoria y laudo. Estas resoluciones laborales son declaraciones formales que hace el juez según el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo para ejercer sobre el proceso una influencia directa, inmediata o la definición de una controversia determinada. Los acuerdos son determinaciones emitidas para resolver un trámite. La interlocutoria son resoluciones que resuelven incidentes dentro o fuera del juicio principal. Por su parte, el laudo es la resolución final que dicta la autoridad con respecto a un conflicto laboral. La representación legal es la que se deriva de la ley y surge casos en que la incapacidad jurídica de una persona le impide comparecer. Es decir, es aquel profesional que representa a una persona que no puede valerse por sí misma. Esa es la representación legal. Por su parte, la voluntaria es la conferida por el interesado a otra persona a la cual elige libremente. Los procedimientos especiales. Estos tienen por objeto señalar formas breves o urgentes para solucionar determinados conflictos. Los conflictos colectivos de naturaleza económica y los procedimientos especiales son este tipo de actos jurídicos. Los primeros buscan modificar o establecer nuevas condiciones de trabajo, suspender o terminar relaciones laborales colectivas. Los procedimientos especiales se enfocan en asuntos específicos que requieren un tratamiento más ágil y expedito que el procedimiento ordinario. La demanda. El procedimiento inicia con la presentación de una demanda que, de acuerdo al artículo 872 de la Ley Federal de Trabajo, que señala que esta debe hacerse por escrito y establece los requisitos que deben contener el escrito. Aquí presentamos cuáles son estos requisitos, desde el nombre del actor hasta las copias del documento para todas las instancias. La audiencia. Una vez que se ha recibido la demanda, se tienen 10 días de anticipación para una audiencia de conciliación, de atención de la demanda y las exposiciones, la presentación de pruebas y la emisión de resoluciones. El dictamen, por su parte, es el documento que expide una persona especialista sobre un asunto o cosa que se le consulta en relación al problema que se ventila ante la autoridad jurisdiccional. El laudo es el cierre del proceso y se debe resolver dentro de los siguientes 15 días hábiles posterior a los alegatos. La huelga como figura jurídica en el derecho procesal laboral es la suspensión total y temporal de labores.
Esto está reglamentado en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo y en las fracciones 16, 17, 18 y 19 del artículo 123 de la Carta Magna. Hay ciertos requisitos que la autoridad establece para atender una huelga y los sindicatos, que son agrupaciones de trabajadores, deben apegarse a las mismas. El movimiento de huelga tiene tres etapas: el de gestación, que inicia en el momento en que dos o más trabajadores se coligan para defender sus intereses, presentan un pliego de peticiones y manifiestan la intención de ir hacia la huelga. El periodo de prehuelga tiene la misión fundamental de conciliar las partes y debe haber una audiencia de avenimiento convocada por la misma autoridad. Finalmente, el periodo de huelga estallada se inicia en el mismo instante que se suspenden las labores y se ofrecen las pruebas pertinentes que sustentan la declaración correspondiente. Esto, y entre lo principal, tenemos el requisito democrático de la mayoría del sindicato. Procedencia y terminación de la huelga. Una vez que se ha determinado la misma, los trabajadores deben tramitar la imputabilidad de la huelga y se someten a la decisión de la Junta. Para que concluya la huelga, tiene que haber acuerdo entre las partes, el allanamiento del doctor y cubrir los salarios dejados de percibir, la emisión del laudo arbitral de una persona que se haya decidido consultar, el laudo de la Junta de la autoridad y no hay desistimiento de los sindicatos. Procedimientos de ejecución para asegurar las sentencias. Tenemos 4 tipos. La ejecución de sentencias, que se refiere a la ejecución de las decisiones tomadas por la autoridad. El laudo arbitral, que es la decisión final de un árbitro para resolver una disputa. Tiene la equivalencia a una sentencia judicial. Y también tenemos las resoluciones en conflictos colectivos de naturaleza económica. Estos se refieren a procesos legales para resolver conflictos laborales en el que se involucran los trabajadores y el interés común son implicaciones económicas. Finalmente, el convenio celebrado en la Junta se refiere al acuerdo entre las partes, trabajador y patrón, para resolver una controversia laboral. Acciones para ejecutar las sentencias. El embargo. En el material de lectura de CETEC, TENA e Ítalo definen al procedimiento que constituye la afectación y aseguramiento material de los bienes para asegurar el pago de una deuda. Esto se lleva a cabo mediante un acto jurisdiccional. El remate consiste en la venta pública de esos bienes para obtener dinero y saldar una deuda. Por su parte, la adjudicación es el acto relativo a la transferencia de la propiedad del bien al comprador del remate, es decir, un bien cambia de propietario y se le asigna. Para finalizar, se concluye manifestando que el derecho procesal del trabajo es un área que estudia el conjunto de disposiciones y leyes que norman la manera de resolver los conflictos que surgen entre trabajadores y patrones, mientras los conflictos son atendidos por la autoridad administrativa o el juez correspondiente. Esta área establece el procedimiento para llevar a cabo un juicio laboral desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Es necesario, indispensable y de primer orden que el profesional del derecho tenga claridad en los conceptos inherentes, las formas propias de la rama y las instancias que deben atender los actos o procedimientos respectivos del derecho procesal en materia laboral. Se presentan algunas de las referencias consultadas para desarrollar los temas y se agradece mucho las atenciones prestadas a este material de difusión.